Inspiración Rosario Castellanos. Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Espero que estén muy bien desde donde nos escuchen, desde donde nos vean. El día de hoy presentamos un episodio más de Inspiración Rosario Castellanos, un podcast creado para la comunidad universitaria. Estamos iniciando la tercera temporada de este podcast y vamos a comenzar con un tema que es ¿por qué divulgar la ciencia? ¿Por qué es importante? ¿De qué se trata esto? Y bueno, para esto tengo aquí a Gerardo Águila, que es recién egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de nuestra casa de estudios. Jerry, bienvenido. Muchas gracias, Tali. Es para mí un honor estar aquí. Pues con mucho gusto vamos a compartir este espacio en el que hablaremos sobre divulgación científica, porque ¿de qué sirve un conocimiento si no lo puedes compartir? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ir abordando el tema de esta manera. Como dices, ¿de qué nos sirve un descubrimiento si no podemos compartirlo con los demás? Entonces, bueno, hoy contaremos con la participación de una de las ganadoras de la tercera jornada de periodismo científico de la UNRC, quien nos va a hablar de su trabajo de divulgación de las ciencias sociales. Y también tenemos a dos grandes profesores que son investigadores y docentes también en nuestra casa de estudios. Queremos aprovechar este espacio para saludar a las personas, a los alumnos y a todos los estudiantes que van a ingresar este inicio de semestre en todas las sedes de la Universidad Rosario Castellanos. Les enviamos un fuerte saludo y el mejor de los éxitos en este inicio de clases. Entonces, bueno, pónganse cómodos, cómodas y vamos a iniciar con este episodio que viene cargado de muchas ideas, creatividad y mucho talento universitario. Los vamos a dejar a continuación con los 3 trabajos terminales de los equipos que ganaron esta tercera jornada de divulgación científica y regresamos al set. Y tampoco no ves en tu plato. Lo ves en tu vaso, lo ves en tu plato. Parece inofensivo, pero es un aparato. Contamina mares, cielos y suelo, y tarda 1000 años en volver al cielo. No se rompe fácil, no se baja más. Mata a los peces y a otros sin más. Usas un minuto, contamina 100. Y aunque no lo notes, se nos va el Edén. Es ligero, blanco, pero carga maldad. El planeta llora por tanta ansiedad. Unicel en la calle, en cada rincón, y tú con tu vasito sin reflexión. La salida es clara, conciencia y acción. Reusar, reciclar, cambiar la visión. Vino al Unicel, hazlo desde hoy, porque el cambio empieza contigo. Yo voy. Porque el cambio empieza contigo. Yo voy. Con el inicio de la Cuarta Transformación en México, muchos fenómenos sociales en el país ocurrieron. Entre ellos, afloraron comentarios clasistas desde la clase media. Hace poco más de 20 años, Cebeso Sanín describió, a partir de los estudios de sociólogos como Bourdieu y Goffman, cómo se origina y de qué elementos se compone el clasismo. 20 años después, y en otra región, el fenómeno se repite con fuerza, pero algo aquí cambió. Ecos del Poder refleja los muros mentales, las prácticas de rechazo que genera una fractura en el tejido social, así como una moralidad acerca del trabajo y cómo la estigmatización a través del lenguaje perpetúa los sistemas de dominación y falta de empatía hacia los excluidos.
qué orgullo escuchar cómo las ciencias se convierten en historias cercanas a la comunidad estudiantil y al talento de los jóvenes. Pues bien, exactamente estas cápsulas pues han sido muy, muy interesantes de ver, de elaborar. Y bueno, tenemos aquí a una de las representantes y ganadora de la tercera jornada de periodismo científico. Ella es Laura Ilsemar Pérez Ramos. Es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Va a pasar ya a 8º semestre, está en su último año. Y bueno, pues esta sección se llama Tendencias Universitarias. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue para ti presentar o elaborar este trabajo que se tituló, bueno, que tiene que ver con ecos del poder, la sociología y el clasismo? ¿Cómo fue para ti abordar este tema? Muchas gracias. Pues este trabajo realmente inició desde el principio de la carrera. Digamos que surgió a partir del primer semestre y recuerdo que el primer proyecto prototípico que hicimos fue sobre la infodemia del Tren Maya. Entonces ahí yo aproveché para, en ese momento estaban surgiendo la reforma del INE y había marchas. Entonces hubo una marcha a favor de la 4T y de la reforma, y por otro lado había otra marcha que era en contra. Y entonces fue como un momento que yo quise aprovechar porque muchas mentiras o muchos mitos, muchas cosas falsas que salían del Tren Maya, pues tenían que ver con una oposición a este gobierno, a esta administración. Entonces yo quise averiguar varias cosas, ¿no? Entre ellas, qué se decía, por qué, a partir de quién, cómo se decía y desde dónde y cómo se percibía. Y entonces me pareció perfecto recorrer estas marchas con los participantes y preguntarles un poco más sobre lo que pensaban realmente y de dónde lo escuchaban. Entonces empecé yo a recolectar muchos testimonios, pero también vi patrones. Por ejemplo, pude encontrar que por un lado la marcha de oposición toda su comunicación y toda su información venía de medios tradicionales, y la que apoyaba a la 4T tenía que ver mucho con youtubers, con la conferencia mañanera, con medios independientes. Entonces en ese momento también hicimos una lectura y fue como, pues sí, realmente fue como una base para mí el conocer a muchos sociólogos y muchos filósofos importantes como Bourdieu y como Goffman. Creo que fue como una ventana de conocimiento que se abrió para entender cómo percibimos todas estas cosas, ¿no? Y entonces, pues veo que ya había mucho ruido de todo lo que venía con la 4T, perdón. Y yo no entendía por qué mucha gente pensaba así, ¿no? Por ejemplo, con estos programas sociales y como todos estos comentarios de, es que los ninis, por un lado eran los ninis, pero por otro lado eran jóvenes que necesitaban oportunidades. Y entonces a mí me surgió mucho la conciencia de clase, pero yo no entendía por qué a otras personas no, por qué ellas lo veían tan natural. Entonces, a partir de esta construcción y de entender cómo todos estos sociólogos decían, bueno, es que lo que nosotros, el hábitus y los conocimientos que tenemos se forma a partir de todo lo que nos rodea, pero estos círculos no se tocan. Y entonces para mí era como algo muy increíble no poder entender cómo es que no se tocaban, cómo no podíamos entender las realidades ajenas, ¿no? Y entonces un día me cruzo con un artículo de C.B. Sosanín, que es el que está representado en Ecos del Poder, y fue como, wow, ahora entiendo qué es lo que está pasando, ¿no? De acuerdo a todos estos conocimientos que todos traemos y estas burbujas que no se tocan, entonces creemos lo que creemos por herencias, ¿no? Y este artículo me resulta muy interesante porque además es un artículo que tiene 20 años, más de 20 años, y que en Argentina pasó algo muy similar cuando se empezaron a realizar estos programas sociales, con la pequeña diferencia de que en ese momento a ellos se les daba una labor social. Era como, sí te voy a dar una retribución económica, pero vas a hacer un trabajo social. Y ni siquiera eso era bien visto por ese grupo en Argentina. Y entonces estas clases medias que aspiraban a ser clase alta fueron las que comenzaron a atacar a estas clases bajas. Y además había otra situación que también
pues me hizo descubrir mucho con estos discursos que se tienen sobre el trabajo y el valor que se le da al trabajo, ¿no? Lo cual también me resultó muy interesante, porque justo habla otra vez sobre los niños y demás, ¿no? Pero es que, ¿cómo vas a dar oportunidades según tú si lo que ya se había planteado evidentemente no funcionó, porque tienes este problema ahora? Entonces, el hecho de que se estén dando estos programas sociales es una forma distinta de resolver un problema. Veremos si funciona o no, pero hay que darle oportunidad a estas personas que siempre históricamente han sido excluidas. Y entonces es como yo logro construir esto que para mí es una manera de explicar una realidad de un problema, me parece a mí grave, que tenemos hoy. Claro, pues es muy interesante. Bueno, también me gustaría preguntarte, digo, porque es un tema que aborda temas sociológicos, de análisis de la realidad, y bueno, esto parte desde las ciencias sociales, además ese tipo de análisis parte desde las ciencias sociales y es una cotidianidad que hay que analizar, como bien dices. Y bueno, me gustaría preguntarte cómo abordaste este reto de transformar un tema que puede ser pesado porque es política, es economía, es sociología, filosofía, en una historia atractiva, que es el reto de la divulgación científica. ¿A qué te enfrentaste? ¿Cómo ideaste el plan? Y cómo, al final, ¿qué producto presentaste en la jornada de periodismo científico? Pues a mí se me ocurrió primero pues tener como muy estructuradas estas comparativas, ¿no? Del artículo de C.B. Sosanín con lo que yo había construido pues a través de estos semestres, ¿no? Y entonces digo, bueno, me gustaría hacer como un video, quizás se me alargó bastante, dura casi media hora, entonces dije, bueno, podría ser incluso un mini documental, ¿no? En el momento en que fue generado realmente es que no tuve mucha experiencia editando, entonces creo que si lo volviera a hacer en este momento ya podría hacerlo quizás hasta de mejor manera, porque ya he aprendido mucho más, pero sí es importante pues retomar todos estos elementos audiovisuales y además lo que me pareció también muy importante fue pues tomar estos mismos fragmentos del discurso de la gente que se han tomado justamente en estas manifestaciones, en estas marchas, en estos encuentros de la gente, del colectivo. Porque la gente no se da cuenta cuando lanza un comentario clasista o un comentario racista, que ha pasado, por ejemplo, con Laura Zapata de manera reciente, ¿no? Y ellos no entienden por qué lo hacen, porque justamente no hay una teoría que curiosamente les haya acercado. Creo que también esta parte intelectual y cultural pues yo tengo entendido, ahora siento que tal vez no es tan así, que se ha vinculado. Entonces, que el generar un hábitus que sea cultural, que sea intelectual, es como nosotros somos derecha, somos oposición, y tú que eres un asistido, tú no entiendes nada. Pero pues ya en la realidad, en los hechos, en la práctica, creo que no es esta manera real de cómo es que ellos se generan, cómo se ven a sí mismos y no conecta con la realidad que viven muchísimos otros. Entonces creo que eso generó también pues mucha interacción, lo compartí en redes sociales y en YouTube tuvo también muy buena respuesta, porque creo que también ese formato era un poco más cercano a YouTube quizás que a TikTok, ¿no? Porque TikTok tiene un formato mucho más rápido, pues sí, ahí como que lo pensé un poco distinto porque generalmente yo hago contenido para TikTok, pero funcionó mucho mejor en YouTube, fue más atractivo. Ok, interesantes datos para tomar en cuenta. Laura, tú que fuiste pues de las que ganó en la jornada de periodismo científico, ¿nos podrías hablar un poco más acerca de qué es esta jornada, de qué se trata la jornada de periodismo científico? Pues fue una ventana de oportunidad muy interesante. A mí, yo por ejemplo, me gusta mucho la carrera. Yo escogí esta universidad también porque además de que es gratuita, el plan de estudios es precioso. Ahora creo que ya tuvo una modificación, pero en el momento en que yo entré fue como si estuviera diseñado así para mí, ¿no? Entonces yo venía de otra carrera que es nutrición
y entonces está muy relacionado con el área de la salud, con biología, pero también hay una parte de investigación. Y entonces yo en ese momento quería hacer investigación en toxicología. Después como que mis sentidos de vida fueron cambiando y entonces cuando entré aquí a la carrera yo entré con esa iniciativa de generar investigación periodística. Y después me di cuenta de que los periodistas que tenemos en este momento no tienen, hay muchos que sí, pero otros muchos que no, que no tienen como esa formación, ese interés, que todo es muy de inmediatez. Y entonces generar una pieza de investigación fue muy importante para mí poder compartirla y difundirla. Y eso pues también me motivó bastante a seguir haciendo este tipo de trabajos. Bueno, pues Laura, muchas gracias por compartir con nosotros tu visión y tu entusiasmo por la ciencia. Y es increíble ver cómo la ciencia puede tener también un rostro joven. Así es. Y bueno, como bien dices, Jerry, como bien nos presenta Laura, pues hacer divulgación de la ciencia a veces puede ser agarrar un tema y poner toda esa serie de sentidos en común para poderlo transmitir. Hay que hacer todo, pues un análisis, por supuesto, de a quién nos vamos a dirigir, por qué, con qué formato, ahora que tenemos tantos formatos audiovisuales, y pues lo que consumen las personas a las que nos vamos a dirigir. En fin, pues muchas cosas que hay que tomar en cuenta. En este caso, pues el contenido que nos mencionas es un análisis hasta que puede llevarse años y años y años. Y como dices, bueno, ya veremos cómo van funcionando las cosas. También quisiera hacer una mención de los otros ganadores sobre sus trabajos, que es el Unicel como una amenaza invisible para la salud y el planeta, y una propuesta editorial titulada Voces del Agua, un México que trata de sobrevivir, cuyas cápsulas pues también vimos al inicio de esta sección. Y pues Lau, pues para cerrar esta sección, la última pregunta que te dejaríamos, Jerry y yo, sería, ¿qué le dirías a otros estudiantes que piensan que la ciencia puede ser aburrida o difícil, o hacer la divulgación? ¿Qué les podrías decir? Pues creo que ellos piensan que ciencia e investigación es igual a tedioso. Y yo sé que no muchas personas comparten mis pasiones, porque cada quien tiene intereses muy diversos y muy propios, ¿no? Pero la ciencia está en todas partes, está en todo, está en el interés, está en la curiosidad, está en el profundizar sobre algo que ya sabemos, sobre algo que nos gusta, sobre algo que nos cuestionamos. Además, esto de cuestionarnos todo el tiempo es vital, no nada más solo por generar una pieza de un trabajo, sino como mejorar como personas. Tenemos que cuestionarnos todo lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, si queremos ser felices, hay que cuestionarnos. Y si queremos resolver problemas, hay que cuestionarnos. Entonces, la ciencia es esto, es cuestionar, es profundizar, es investigar, es verlo de una manera, verlo de otra. Entonces, creo que debemos dejar de ver la ciencia como algo cuadrado, como algo elitista, porque la ciencia es de todos, está al alcance de todos. Solamente hay que saber y encontrar maneras de poder explotar que nosotros todos tenemos un potencial de pequeño científico. Pues muchas gracias por este mensaje y bueno, pues aquí terminamos la sección contigo, pero ahora queremos presentar una cápsula que tiene que ver con la escritura y la comunicación, que son súper potentes. Estamos aquí en Inspiración Rosario Castellanos, que bueno, esta autora también a lo largo de sus trabajos nos decía que la cultura es la suma de todas las voces. Presentamos una cápsula audiovisual y regresamos enseguida. Rosario Castellanos decía que la cultura es la suma de todas las voces. Si pensamos en ello, la ciencia también tiene una voz que debe escucharse. No es solamente un conjunto de fórmulas, números o experimentos. La ciencia también cuenta historias, la historia de cómo hemos aprendido a entender el mundo y de cómo hemos buscado respuestas a nuestras preguntas más profundas. Cuando pensamos en la literatura, la asociamos con emociones y con imaginación. Cuando pensamos en el arte, lo relacionamos con colores, sonidos y formas. Pero la ciencia también tiene emoción, también tiene imaginación y también tiene belleza. Cada fórmula escrita en un pizarrón es, en el fondo, una poesía hecha de símbolos. Cada telescopio apuntando al cielo es como un poema que se atreve a preguntar ¿qué hay más allá? Cada microscopio que mira lo invisible es como un cuento que revela lo que parecía secreto. La narrativa científica es también una narrativa de humanidad. Habla de nuestro deseo de entender, de la necesidad de encontrar sentido.
Nos cuenta cómo aprendimos a nombrar las estrellas, a medir el tiempo, a curar enfermedades, a comunicarnos a pesar de las distancias. Cada descubrimiento científico refleja lo que somos como sociedad y como humanos. Hacer dialogar la ciencia con la literatura y con el arte significa reconocer que todas esas expresiones forman parte de la misma experiencia, la experiencia de ser humanos. La ciencia nos dice cómo funciona el universo, la literatura nos dice cómo se siente vivir en él, y el arte nos recuerda que la belleza también tiene un lugar en la vida cotidiana. Juntas, estas voces nos ayudan a construir un mundo más completo y más justo. Por eso, contar la ciencia también es contar nuestra historia. Es reconocer que no estamos solos y somos parte de una tradición que pregunta, que crea y que sueña. Y la cultura, como la menciona Rosario, es la suma de todas las voces. Y la voz de la ciencia merece ser escuchada, porque en ella late la voz de la humanidad. Como vimos en esta cápsula realizada por Wendy Hernández y Melissa Rejón, la ciencia no solamente se trata de cultura, bueno, es cultura la ciencia, entonces... Sí, así es cultura y puede dialogar con la literatura, con el arte y con la vida cotidiana. Es como nos decía nuestra invitada anterior, que pues la ciencia abarca muchísimos aspectos. Sí, tal como lo pensó Rosario Castellanos. Exactamente, Jerry, así es. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección que se llama En Corto, para lo cual tenemos dos grandes invitados. Seguramente reconocerán sus rostros ahorita al verlos. Ellos son docentes, también son investigadores. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra y doctorante Mónica Araceli Ochoa Balcázar. Ella es docente y es investigadora de tiempo completo aquí en nuestra casa de estudios. Es integrante de la Red Pop y fundadora de colectivos dedicados a los derechos sociales, culturales y ambientales. También ha trabajado desde hace más de 20 años en proyectos de investigación, educación y comunicación en México y América Latina. Profesora, bienvenida. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia del maestro José Raúl García Román. Él es periodista cultural y científico, también productor y divulgador, así como docente en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Rosario Castellanos, con una larga trayectoria en medios y proyectos de comunicación que ha contribuido en la formación de nuevos divulgadores y comunicadores, como en este caso. Bienvenidos a ambos. Gracias. Muchas gracias. Profesora Mónica, me gustaría empezar preguntándole qué importancia tiene que nosotros, los jóvenes estudiantes universitarios, nos interesemos por divulgar la ciencia desde la universidad. Híjole, mira, relevante porque se busca que se gesten semilleros de investigadoras e investigadores, que se germinen estas propuestas, ya que las y los jóvenes ya tienen un conocimiento previo que identifican sus realidades, sus problemáticas en sus contextos. Regresan a las aulas a investigar, a analizar y a contrastar con el trabajo de campo que tienen. Ahí es donde están investigando esto del modelo híbrido dual, que tiene muchos componentes y uno de ellos son las tareas auténticas, por ejemplo. Ahí experimentan, en el caso del periodismo científico, una investigación en forma de reportaje, que es una investigación de largo aliento y que en sí misma ya habla de un aprendizaje significativo y un pensamiento crítico que regresan a las comunidades, a los contextos de cada una y uno y lo transforman. Entonces es una práctica donde hacen esta gestión, este registro, esta investigación, pero transformando estas realidades en sus contextos. Se busca que se incentive, que sean parte de este impulso, que sean quienes están demostrando los avances, pero también el conocimiento ancestral, histórico, ¿no? Que estén hablando de los temas que nos atañen, desde tecnología, temas médicos, temas ambientales, temas económicos, patrimoniales también, ¿no? Que se involucren con temas incluso
pues identitarios, ¿no? Los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Culturales como el Día de Muertos, que son los problemas prototípicos, la agricultura en la Ciudad de México. Y ellos son quienes están transformando a partir de estas investigaciones y su divulgación o su comunicación pública, y que además lo están haciendo con nuestros nuevos formatos y nuevas visiones, nuevos enfoques. Es importantísimo y relevante que se haga a través también de un enfoque intercultural, que sea pues también una postura crítica ante lo hegemónico. No hay una sola forma de llegar al conocimiento, y que se discuta, se descubra, se analice sus propias realidades a partir de este modelo ya pedagógico que tenemos, y pues se geste, ¿no? Que se invite. O sea, tenemos mucho trabajo en el tema. Sí, totalmente. Pero sin duda la participación de jóvenes es muy importante en estos temas. Así es. Muchas gracias. Así es, bueno, pues ha dicho varias cosas aquí que son muy, muy importantes, ¿no? Desde la observación de nuestra cotidianidad, porque la otra es como, bueno, o sea, ¿y de qué voy a hablar? ¿No? Y a veces creemos que hay que buscar un tema así súper, encontrar el hilo negro, pero a veces se nos olvida que en nuestro día a día, la cotidianidad, la ciencia, la investigación, pues está a la mano de muchas cosas, ¿no? Desde las comunidades originarias, las historias en nuestro país, que además son muy diversas, la gastronomía, la biología, bueno, un sinfín de espacios de estudio que podemos analizar y podemos difundir. Al final de cuentas, pues la divulgación se trata también a lo mejor de hacer mejores preguntas, ¿no? Y haciendo preguntas, le tengo una a usted, maestro Raúl, que usted considera, o cuál es el reto que usted considera más grande para que la ciencia llegue realmente a la sociedad, porque es otra parte de la divulgación, la incidencia en la sociedad. ¿Cuáles serían estos retos? Bueno, mira, voy a aprovechar esta pregunta que me haces y también un poco de la conversación que tenía Mónica para comentar, porque sí me parece muy importante hablar y decir que la divulgación de la ciencia solamente es una rama, un brazo de la comunicación pública de la ciencia, ¿no? Tenemos el periodismo científico, y hay algunos que consideran a la divulgación científica igual como parte de la comunicación pública de la ciencia, y está escalada a diferentes niveles. Dirás, bueno, ¿en qué se diferencia la divulgación, la difusión y el periodismo científico? Bueno, difusión pues es entre pares, una comunicación entre pares, comunicación especializada. Divulgación, hacer llegar la comunicación al pueblo, a más personas. Y periodismo científico, bueno, pues retomando los elementos del periodismo, pues crear contenido científico que nos ayude a preparar sociedades más críticas, ¿no? Y es importante, lo hilo con la parte de la participación de los jóvenes, porque la Universidad Nacional Rosario Castellanos es una de las universidades, si no es que es la única, que incluye dentro del tronco común la asignatura del Seminario de Periodismo Científico. No existen las otras universidades como tal en el tronco común, sí como optativas, sí como especialidades, sí como diplomados. Entonces eso da desde el interés, desde la propia estructura de la Universidad Nacional, ¿no? De Rosario Castellanos. ¿Y por qué es importante? Porque la ciencia, convivimos siempre con la ciencia, incluso ahora con la inteligencia artificial convive con la ciencia, con el conocimiento científico. ¿Cómo vamos a preparar sociedades más competitivas, más críticas? ¿Cómo vamos a exigir nuevas iniciativas políticas en materia de salud, en materia de seguridad? Pues todo está basado en ciencia, sí, pero por otro lado, como lo comentaba la maestra Mónica, también basados en los conocimientos de los saberes ancestrales, ¿no? De pueblos originarios, saberes y sentires que también se tienen que incluir como parte de la generación de conocimiento y hacerlos dialogar para entonces sí llegar a públicos más objetivos. O sea, hablamos de públicos, no solamente un solo público. Hay, para hacer divulgación de la ciencia para niños es sumamente difícil, para universitarios es sumamente difícil, para audiencias públicas, adultos mayores también, pero sí es importante hacer esto, sobre todo con la finalidad de preparar sociedades críticas, ¿no? Claro,
Pues muchas gracias por, además, esta claridad que nos da entre la diferencia entre divulgar y difundir, que, bueno, parecen que son iguales, pero tienen sus particularidades. Y bueno, pues también hablamos del lenguaje que se usa porque, como dicen, no es lo mismo un lenguaje para niños de un tema complejo, es darle ese tratamiento de lenguaje, que comunicarse con, por ejemplo, jóvenes universitarios que además tienen otro consumo de medios, tienen otro lenguaje y que a lo mejor, pues, si dicen, bueno, ¿y eso para qué o qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Yo por qué necesito saber eso? Eso es súper pesado, es muy aburrido. Entonces, pues, el reto también creo que es abordar desde la comunicación un lenguaje que, pues, no los imite, sino que nos podamos comunicar tanto con ellos como, por ejemplo, con adultos mayores, ¿no? Que son los ejemplos que nos ponían aquí. Y bueno, abordando esta parte de retos y propuestas para la especialización y promoción del estudio del área en estudiantes universitarios, pues ya que los tenemos aquí, nos gustaría que nos hablaran de estos retos y propuestas. Híjole, pues primero que justo sea esta comunicación pública de la ciencia democrática, descentralizada, crítica, ¿no? Que realmente llegue, traduzca lo complejo a lo cercano en diferentes comunidades, porque ya lo decían, hay públicos diversos y también hablar en diferentes lenguas, hablar en lenguaje de señas, por ejemplo, Sí. ¿no? Siempre formatos y medios y estrategias didácticas que nos permitan acercar para que sea realmente cercana a todas y todos. Y con este enfoque de derechos, porque es un derecho la información, ¿no? Claro. El divulgar la ciencia, además de que nos permite conocer estos avances y los conocimientos históricos, es un derecho que permite visibilizar precisamente las situaciones, los acontecimientos y fenómenos que viven los diferentes grupos sociales en nuestro gran país que hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces, eso nos permite, ese reto precisamente es cautivar, seguir cautivando y ponerle agüita a esa que germinen estos semilleros de investigadoras, investigadores y que encuentren que también en estas áreas hay una pasión por descubrir esos hallazgos que uno investiga y que la investigación está en sus contextos más cercanos y en todos los temas que ya mencionábamos. Entonces son esos grandes retos como transversalizar precisamente, ¿no? El enfoque intercultural, que realmente estemos observando a todos esos grupos con sus necesidades. Sí, claro. Y bueno, dentro de esto... Bueno, antes de cerrar, me gustaría preguntarles que nos comentaran un poco acerca de lo que es la jornada de periodismo científico dentro de la universidad. Sí, justo, si me permites, nada más agregando un poquito a lo que decías, Claro. la parte del acceso a los beneficios de la ciencia está dentro de la Constitución mexicana. Entonces, partiendo desde ahí, todos tenemos el derecho de beneficiarnos de los adelantos científicos. Y en México hay muchísimos adelantos científicos. Sin embargo, si yo les preguntara en este momento, nómbrame 3 científicos mexicanos, ¿a cuántos son capaces de nombrar? Digo, es una pregunta abierta que hacemos, ¿no? Siempre en los diversos foros. ¿De qué manera podemos llegar a los públicos? Bueno, pues tendríamos que saber alfabetizarlos. ¿Qué es alfabetizarlos? Bueno, ¿para qué nos sirve? Sé que es un átomo, pero ¿para qué me sirve un átomo, un electrón? ¿No? Entonces eso es alfabetizar, apropiarnos de la ciencia y entonces sí, tomar decisiones informadas. ¿De qué manera podemos llegar? De diversas formas. Hay en museos, hay en planetarios, hay revistas especializadas, hay revistas para niños, hay en cine, documentales, etcétera. Y partiendo de ahí, bueno, pues es que hemos trabajado en la jornada de periodismo científico con diversos invitados. Y ahí ya te dejo la palabra, Sí. Moni. No, está bien. Es que justo se han invitado a especialistas, a expertos, expertas en el área, que nos han acercado también un conocimiento desde diferentes ángulos. Y esto también es una aliciente porque nutre, ¿no?, esta curiosidad de las y los estudiantes que están involucrándose en esta área que es una especialización también, pero que sobre todo requiere que
que estemos abiertas, ¿no? Abiertos, curiosas, todas las áreas, porque en realidad estamos hablando de un área, pero es importante decir que es transversal, ¿no? Y es transdisciplinar en todas las áreas del conocimiento, tanto las cuantificables, digámoslo así, como las sociales y humanísticas. Entonces, eso es importante. Hemos contado este año con el primer certamen de productos de divulgación científica que participaron diferentes disciplinas, ciencias ambientales, comunicación, en algunas otras, y que tuvimos el honor de que la doctora Julieta Fierro Guzmán, una de nuestras principales divulgadoras, otorgara pues su nombre a este certamen. Y pues tuvimos muchos trabajos que recibimos, fueron 6 categorías y una de mención honorífica, y bueno, pues eso también nos llena de orgullo y nos invita a seguir impulsando y que germine este semillero de investigadoras e investigadores. Sí, ya nada más para no robarles Adelante, mucho tiempo. no, adelante. Uno de los trabajos de que me acuerdo muy bien, por ejemplo, habló sobre el problema prototípico del agua. Pero bueno, el agua puede tener puede ser retomado desde muchos aspectos, ¿no? El trabajo que en este caso se premió, pues habló de la necesidad del agua para las mujeres, por ejemplo, cómo viven las mujeres en etapas de menstruación, de gestación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la necesidad del agua y el calor, lo que tiene que ver también con esta parte? Entonces lo vimos desde diferentes aristas, se entrevistan especialistas, etcétera. Entonces, para resumir un poco, bueno, pues cualquier área de la comunicación pública de la ciencia es sumamente divertida y hay muchas posibilidades para los jóvenes que se puedan incrustar en un área de trabajo bastante importante y muy necesaria para la sociedad. Muy bien, y antes de cerrar, Jerry, 2 preguntas. La primera es si hay algún lugar, un repositorio donde se puedan ver estos trabajos. Todavía no está, lo van a crear, o dónde los podemos encontrar. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿qué le dirían a los estudiantes de nuevo ingreso para que desde el inicio, desde sus diferentes licenciaturas, pues se animen a hacer divulgación, investigación y difusión de la ciencia? Bueno, en realidad es un área donde van a encontrar tanto las temáticas que deseen, ¿no? Porque van a investigar acerca de cada una de ellas y darle los formatos de salida que también deseen. Las estrategias pedagógicas, didácticas para comunicar la ciencia son muchas. Está el cine, el documental, la fotografía, la historieta, los audiolibros. Podríamos enumerar todos los formatos de salida de estas investigaciones. Y creo que también encontrarían esa pasión del hallazgo que decíamos, ¿no? De indagar, de conocer, de entender nuestros contextos. Entonces ahí yo creo que seguiremos estimulándolo con los certámenes, con las semanas de periodismo y comunicación pública de la ciencia, y claro que vamos a hacer este repositorio más amplio para que se consulte, ¿no? Un tipo laboratorio audiovisual para la investigación estaría también muy importante, muy genial. Sí, bueno, pues yo ya como para ir cerrando, nada más decir que yo llevo 25 años dedicándome al periodismo científico. He tenido medios de comunicación a cargo, mi propio programa, redes sociales, etcétera. Entonces creo que las herramientas ahí están, pero pues igual partimos del interés sobre la ciencia, sobre los temas científicos. Ya una vez que egresas de la preparatoria, ¿te sigue interesando la ciencia? ¿Te interesó alguna vez? O sea, ¿realmente te has preguntado eso? O sea, claro. los análisis por parte de diversas universidades sobre el interés sobre la ciencia demuestran que sí les interesa, pero la gente no se entera, no sabe por dónde buscar, ¿no? Porque tú escuchas hablar sobre física y vas a decir, bueno, ya me dormí, ¿no? O matemáticas, o de ¿no? historia, Sí. incluso, Ajá, ¿no? Hace claro. ratito hablábamos de eso, o de historia, y ya te desinteresaste. Pero creo que o sea, ¿cómo hacer que los chavos se interesen por especializarse en un área de divulgación? Bueno, pues hay que
hay que pues seguir trabajando desde nuestras trincheras. Y por último, bueno, pues sí, parte del repositorio, pues tratamos de hacer una iniciativa con la universidad para generar este repositorio y generar otras actividades que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, no a nivel de medios, sino más bien una divulgación de la ciencia que tenga que nacer desde la universidad para nuestras comunidades. Y ya, sería todo. Bueno, profesores, pues muchas gracias por recordarnos que hacer ciencia no es solo suficiente. Hay que buscar cómo compartirla y que esté al servicio de todos. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias y esperamos ese repositorio en cuanto esté, lo anunciamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí hablamos de un montón de cosas, de pues los diferentes medios, los diferentes formatos que tiene la ciencia, para lo cual también Fernanda González, que es parte del Servicio Social y Prácticas Profesionales, pues nos presenta abordando esta pregunta: ¿por qué es importante la divulgación científica? Y nos habla de estos rostros de la ciencia en México. Entonces los dejamos con esta cápsula para despedir esta sección. ¿Por qué es importante la divulgación científica? A ver, piénsalo. ¿De qué sirve que se descubra una vacuna, que alguien llegue al espacio o que se proteja el maíz nativo, si nadie lo cuenta y si nadie lo comparte? La ciencia no es solo para quienes están en un laboratorio con bata blanca. También es para ti, para mí y para cualquier persona que se pregunte cómo funciona el mundo. Y en México hay mujeres que lo están transformando todo. ¿Sabías que la primera mexicana en ir al espacio apenas tiene 27 años? Se llama Katia Echazarreta y en 2022 viajó a la misión de Blue Origin. Es una chica de Jalisco que creció soñando con las estrellas y que ahora inspira a miles de niñas en todo el país. Pero la ciencia no solo está en las estrellas, también está aquí en salvar vidas en la Tierra. La doctora Susana López Charretón ha dedicado más de 30 años a estudiar el rotavirus, una enfermedad que afecta a millones de niñas y niños. Gracias a su investigación se han desarrollado vacunas que han salvado millones de vidas en el mundo. Y sí, es mexicana. Y hablando de salvar vidas, ¿te imaginas un México sin maíz? Inconcebible, ¿no? Pues la doctora María Elena Álvarez lleva años investigando cómo proteger nuestro maíz nativo frente a transgénicos. Porque la ciencia también es identidad, es cuidar nuestras raíces. Literal, nuestras raíces para que el futuro no nos robe lo que nos hace únicos. Entonces, ¿por qué es importante la divulgación científica? Porque si no se cuenta es como si nunca hubiera pasado. Por ejemplo, Katia Echazarreta llegó al espacio. Fue la primera mexicana en hacerlo. Susana López Charretón encontró la manera de salvar millones de vidas con su investigación sobre un virus. Y no es la única. Julia Tagueña Parga ha impulsado proyectos de energía solar que hoy iluminan a comunidades enteras en México. Todas ellas son la prueba de que la ciencia mexicana está viva. La divulgación científica es importante porque inspira, porque una niña en la Ciudad de México, así como una niña en Oaxaca o en Chiapas, puede escuchar estas historias y pensar: yo también puedo ser astronauta, yo también puedo ser una inventora, una investigadora, una divulgadora. Y en ese pensamiento puede haber un cambio, puede cambiarle la vida completamente a esa persona. La ciencia no es fría ni lejana. Divulgar es sembrar futuros, es democratizar el conocimiento, es recordarnos que la ciencia no es ajena. Vive en laboratorios, sí, pero también vive en las calles, vive en la comida que llevamos a las mesas, en el celular que tienes en la mano y en la medicina que ayuda a la salud y mejoría de tu abuelita, por ejemplo. Aunque a veces no lo notemos, la ciencia está en todos lados. Así que sí, la ciencia mexicana sí existe, nos rodea, nos pertenece y también nos hace parte de ella. Pues bueno, como acabamos de ver en esta cápsula audiovisual, tenemos los rostros de muchas científicas, mujeres mexicanas, y también, bueno, la ciencia es inmensa y hay que abarcar muchos nombres, muchos investigadores y muchas preguntas. Entonces, bueno, pasamos ya a nuestra última sección, que se llama Inspiración Rosario Castellanos, un espacio diseñado para que pues demos a conocer qué está pasando en la vida universitaria y qué están haciendo nuestros universitarios. En este caso tenemos un anuncio muy importante que hacer, que bueno, pues es sobre diplomados que son
opción de titulación directa, es decir, ustedes cursan el diplomado, que es un semestre completo, tiene sus particularidades cada uno de ellos, que habría que revisar a través de la página de internet o en redes sociales oficiales de la universidad. Les voy a mencionar cuáles son y de esta manera ustedes se pueden titular de manera directa y, bueno, además llevándose un aprendizaje adicional a su formación. Esto está coordinado por la Dirección de Formación Integral y también por la Subdirección de Educación Continua y la Dirección de Investigación y Posgrado de nuestra Casa de Estudios. El primer diplomado es Formación de Educadores Ambientales, cuya plática pues se está llevando a cabo en estos días, pero si no pudieron asistir a ella, en pantalla estamos viendo el correo electrónico donde pueden pedir información. Se los menciono, es S de Sierra, E de Eco, C de Casa, Y, F de Fernanda, _cursos, rcastellanos.cdmx.gov.mx. Y bueno, ahí también pueden pedir información. Tenemos otros 2 diplomados con opción de titulación directa. El primero de ellos es Diplomado en Literatura, Periodismo y Problemáticas Sociales Contemporáneas. Y el Diplomado en Divulgación del Conocimiento o Divulgación de la Ciencia, cuyas pláticas informativas se llevarán a cabo en la primera semana de clases. Estén pendientes a través de las redes sociales oficiales de la Universidad Rosario Castellanos y pues bueno, es una opción de titulación directa, yo creo que no hay que dejarla pasar. Los lugares pues se llenan, entonces estén pendientes. Y bueno, Jerry, pues así llegamos al final de esta emisión de Inspiración Rosario Castellanos. Es un gusto haberte tenido el día de hoy aquí en la conducción y bueno, pues de mi parte sería todo, Jerry. Pues muchas gracias, Tali, para brindarnos el espacio y sí me gustaría decirle a los jóvenes que se animen a hacer cosas nuevas, como vimos ahorita de la divulgación de la ciencia, aprendes cosas bastante interesantes y padres, entonces anímense. La verdad es que a veces gana uno más que de lo que puede perder, entonces pues eso es todo por mi parte y muchas gracias. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros compañeros de producción en vivo y a nuestros estudiantes y recién egresados, muchos de ellos ya, que están haciendo prácticas y servicios sociales, que también están aquí en la cabina, a todas y todos quienes participaron en las cápsulas. Y pues nos despedimos de esta emisión de Inspiración Rosario Castellanos. Hasta la próxima y buen inicio de semestre. Esta es una producción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, transmitiendo desde Manuel Carpio 470, Santo Tomás, Miguel Hidalgo, código postal 11340, Ciudad de México. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter como Universidad Nacional Rosario Castellanos. Inspiración Rosario Castellanos es un podcast de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Dirección y producción general, Talía Fierro. Dirección de cámaras y sonido directo, Gabriel González. Producción en vivo, Jorge Benavides y Gabriel González. Locución, Talía Fierro y Gerardo Saúl Águila Cruz. Floor Manager, Luis Eduardo López Manzano. Asistente de cámaras y set, Melissa Montserrat Rejón Ramírez e Ikram Palma. Asistente de diseño de arte, Wendy Rubí Hernández Tavira. Cápsulas por Wendy Hernández, Melissa Rejón y Fernanda González, con la participación de Laura Ilsemar Pérez Ramos y la maestra Mónica Araceli Ochoa Balcázar y el maestro José Raúl García Román. Dirección de Comunicación Social, agosto de 2025.